Bienvenidos a una lección sobre una prueba de hipótesis de una muestra. Una forma sistemática de tomar una decisión sobre si rechazar o no rechazar la hipótesis nula es comparar el valor P y un preset o alfa preconcebido llamado el nivel significativo. Un valor P es la probabilidad de obtener un valor de la estadística de prueba que es al menos tan extremo como el estadístico de prueba de la muestra. Esto supone que la hipótesis nula es verdadera. A continuación, tenemos el valor P ilustrado como área bajo el curva para una prueba de cola izquierda, una prueba de cola derecha y una prueba de dos colas, donde el estadístico de ensayo puede ser una media, desviación estándar, proporción, puntuación Z o puntuación T. Observe cómo para la prueba de dos colas si se nos da el valor P para encontrar cada área, tenemos que multiplicar por una mitad o dividir por 2. Y ahora echa un vistazo a alfa. Una vez más, alfa es un nivel de significación, que es también la probabilidad de un error de tipo 1, que es el error de rechazando la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Y una vez más, tenemos una prueba de cola izquierda, una prueba de cola derecha y una prueba de dos colas donde ahora la estadística de prueba es una puntuación Z. Por ejemplo, observe cómo cuando alfa es igual a 0.05, la puntuación Z es negativa 1.645. Y la región a la izquierda de la puntuación Z se denomina región de rechazo que tiene un área de 0.05. Para la prueba de cola derecha, tenemos alfa es igual a 0.025. La puntuación Z es 1.96. El área sombreada a la derecha de la puntuación Z, de nuevo, es la región de rechazo, que tiene un área igual a 0.025 para la prueba de dos colas. Sin embargo, para encontrar las áreas de la izquierda y la derecha, tenemos que dividir alfa por 2, 0.1 dividido por 2, nos da 0,05. Entonces, si estuviéramos comparando el Z para los datos de la muestra al nivel de significancia, y la puntuación Z de los datos de la muestra cayó en la región de rechazo, rechazaríamos la hipótesis nula. Si la puntuación Z de los datos de la muestra no estaba en la región de rechazo, no rechazaríamos la hipótesis nula, pero en nuestro caso, estamos comparando alfa y el valor P y cuando alfa es mayor que o igual al valor P o cuando el valor P es menor que o igual a alfa, rechazamos la hipótesis nula. Si alfa es menor que el valor P o el valor P es mayor que alfa, entonces no rechazamos la hipótesis nula. En general, un gran valor P calculado a partir de los datos indica que no debemos rechazar la hipótesis nula. Cuanto menor sea el valor P, el más improbable el resultado, y cuanto más fuerte es la evidencia en contra de la hipótesis nula. Rechazaríamos la hipótesis nula si la evidencia está fuertemente en contra de ella. Así que de nuevo, para tomar una decisión en cuanto a si rechazamos o no el hipótesis, hacemos lo siguiente. Si alfa es mayor que o igual al valor P o el valor P es menor que o igual a alfa, podemos rechazar la hipótesis nula. Los resultados de la muestra son significativos. Hay pruebas suficientes para concluir la hipótesis nula es una creencia incorrecta, y que la alternativa hipótesis puede ser correcta. Si alfa es menor que el valor P o el valor P es mayor que alfa, no rechazamos la hipótesis nula. Los resultados de la muestra los datos no son significativos. No hay suficiente pruebas para concluir que la alternativa hipótesis puede ser correcta. También es importante recordar que cuando no rechazamos la hipótesis nula no significa que debamos creer que la hipótesis nula es verdadera. Simplemente significa que los datos de la muestra no han aportado pruebas suficientes para arrojar serias dudas sobre la veracidad de la hipótesis nula. Una vez que comparamos alfa y el valor P, debemos tomar una decisión y escribir una conclusión reflexiva. Cuando se utiliza el valor P para evaluar una prueba de hipótesis, a veces es útil usar el siguiente dispositivo de memoria. Si el valor P es bajo, el valor nulo debe ir. Si el valor P es alto, el valor nulo debe volar. Esta ayuda de memoria se refiere a un valor P menor que el alfa establecido como rechazando la hipótesis nula, dada por si el valor P es bajo, el nulo debe ir. Del mismo modo, relaciona un valor P superior al alfa establecido como no rechaza la hipótesis nula, indicada por si el valor P es alto, el nulo debe volar. Otra forma de indicar el siguiente información está aquí abajo en negrita. Es posible que desee pausar el video y leer sobre esto. Para decidir si la hipótesis alternativa es menor que mayor o no igual, queremos prestar atención a las palabras clave que se muestran aquí. Y para encontrar la estadística de prueba que será una puntuación Z o T-score, así como el valor P, vamos a utilizar el T84 y realizar una prueba Z, prueba T o 1 props test. Para saber qué prueba usar,
Seguiremos las pautas que se muestran aquí, donde si la pregunta del experimento o la encuesta es un sí o no, usamos una prueba 1 props test y la estadística de prueba es una puntuación Z. Si el experimento o encuesta es cuantitativa, y si la población se conoce la desviación estándar, utilizamos la prueba Z y la estadística de prueba es una puntuación Z. Si el experimento o encuesta es cuantitativa, y si la población se desconoce la desviación estándar, utilizamos una prueba T y la estadística de prueba es una puntuación en T. Recuerde, si se le dan datos, tenemos que asegurarnos de seleccionar una vez en el editor de pruebas, de lo contrario usaremos la opción de estadísticas. Echemos un vistazo a un ejemplo. Jeffrey, como 8 años viejo, estableció un tiempo medio de 16.43 segundos para nadar en el estilo libre de 25 yardas, con una desviación estándar de 0,8 segundos. Su padre, Frank, pensó que Jeffrey podía nadar el estilo libre de 25 yardas más rápido con gafas. Frank compró a Jeffrey un nuevo par de gafas caras, y cronometrado Jeffrey para 15 nada de estilo libre de 25 yardas. Para los 15 baños, Jeffrey tiempo medio fue de 16 segundos. Frank pensó que las gafas ayudaron a Jeffrey a nadar más rápido que los 16.43 segundos, que es la media establecida. Realizar una prueba de hipótesis utilizando un valor alfa preestablecido es igual a 0,05. Supongamos que los tiempos de natación para el estilo libre de 25 yardas son normales. Primero enumeremos la información dada. La media establecida es de 16.43 segundos, y por lo tanto nuestra mu es igual a 16.43. La desviación estándar se da como 0.8 segundos. Sigma es igual a 0,8. Jeffrey nadó 15 veces, y por lo tanto n, el tamaño de la muestra, es 15. Y para la muestra nada, la media fue de 16 segundos. Barra x es igual a 16. Desde que Frank pensó que las gafas ayudó a Jeffrey a nadar más rápido que los 16.43 segundos, podemos representar esto por mu es menor que 16.43. Y si mu no es inferior a 16.43, asumimos que mu es igual a la media establecida de 16,43. Así que tenemos el nulo hipótesis, mu es igual a 16.43, y tenemos la hipótesis alternativa, mu es menor que 16.43. Debido a que conocemos la desviación estándar, sabemos que la estadística de prueba es una puntuación Z. Y luego mirando el gráfico, sabemos que la media de la población es 16,43, o la media establecida, y entonces la media de la muestra es 16. La matriz a la izquierda de 16 bajo la curva representa el valor P. El valor P es igual a la barra X de probabilidad, la media de la muestra, es menor que o igual a 16. Así que ahora tenemos que ir al T84, y determinar la puntuación Z y el valor P. Para hacer esto, presionamos Stat, flecha derecha a las pruebas. Queremos realizar un Z, por lo que presionamos Enter. Estamos usando la opción de estadísticas en la entrada, que ya he seleccionado. Flecha hacia abajo. Ya he introducido la información clave. Mu es 16.43, entra. Sigma es 0,8, entra. X bar es 16, entra. N es 15, entra. Ahora tenemos que tener cuidado aquí. Recuerde, la hipótesis alternativa es que esta mu es menor que 16.43, y por lo tanto seleccionamos el menor que mu, que ya está seleccionado en el medio. Si no lo fuera, lo destacaríamos, presionamos Enter, bajamos a Calcule y pulse Intro. Y tenemos la puntuación Z, y tenemos el valor P. Z es aproximadamente 2.0817 negativo, y el valor P es aproximadamente 0.0187. Observe que una puntuación Z está en la región de rechazo donde una alfa es igual a 0.05. Y tenemos una prueba de cola izquierda. Observe una puntuación Z de negativo 2.0817. Está a la izquierda del puntuación Z negativo 1.645. Así que vamos a rechazar la hipótesis nula, pero antes de hacerlo formalmente, interpretemos el valor P y luego compare el valor P con alfa. Recuerde, mu es igual a 16.43, que proviene de la hipótesis nula, y por lo tanto, la suposición es mu igual a 16.43, lo que significa que la interpretación del valor P es si la hipótesis nula es verdadera, entonces hay una probabilidad, o 1,87% de probabilidad. Que el tiempo promedio de Jeffrey nadar el estilo libre de 25 yardas es de 16 segundos o menos. Debido a que una probabilidad de 1,87% es pequeña, el tiempo medio es de 16 segundos o menos. Es poco probable que haya sucedido aleatoriamente. Es un evento raro.
Si comparamos el valor alfa y el valor p, observe cómo alfa es mayor o igual que el valor p, donde el valor p es menor o igual que alfa, y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Esto significa que rechazamos mu es igual a 16.43. En otras palabras, hacemos no creo que Jeffrey nada el estilo libre de 25 yardas en 16,43 segundos, pero más rápido con las nuevas gafas. A un nivel de significación del 5%, concluimos que Jeffrey nada más rápido con las nuevas gafas. Los datos de muestran allí es suficiente evidencia de que el tiempo medio de Jeffrey para nadar el estilo libre de 25 yardas es inferior a 16,43 segundos. Espero que hayas encontrado esto útil.